Hola a todos. Estás en el canal Sorprendía. Suscríbete, deja tu like y empezamos. Mi suegra me pidió que le entregara a mi hijo tras la muerte de mi marido, pero me negué. Al día siguiente, mi hijo desapareció y llamé a la policía. Tengo 32 años y soy huérfana. Me dijeron que mi madre me abandonó en una estación de bomberos cuando era solo un bebé. Ni siquiera sé mi verdadera fecha de nacimiento, y nunca he conocido ni intentado averiguar nada sobre mis padres biológicos. Mi infancia fue muy poco habitual. Crecí sin familia, pasando de un orfanato a otro. Sin embargo, todo cambió cuando cumplí 11 años. Una pareja sin hijos, el señor y la señora Williams, cuyos nombres he cambiado, como todos los demás, para que nadie pueda encontrarlos, vinieron a nuestro orfanato para buscar un niño en adopción. De alguna manera, me eligieron a mí, y la señora Williams parecía muy contenta con la decisión. Los trámites burocráticos llevaron tiempo, pero cuando todo estuvo listo, pensé que mi vida cambiaría para mejor. Fue extraño dejar por fin el orfanato e irme con ellos a su casa. El señor y la señora Williams eran bastante adinerados y al principio fueron muy amables conmigo. La señora Williams era muy estricta en cuestiones de pulcritud y siempre me daba palmadas en las manos si mi habitación estaba desordenada o no tenía el pelo peinado. Decía que siempre había imaginado a su hija como alguien absolutamente perfecto y que yo debía estar a la altura de sus expectativas. El señor Williams, por el contrario, era un poco extraño. Constantemente entraba en mi habitación, por casualidad, mientras me cambiaba de ropa. A los 11 años creía sus estúpidas excusas, pero cuando crecí me di cuenta de que esto ocurría cada vez con más frecuencia. Esto me molestaba mucho, y les rogué que pusieran una cerradura en la puerta de mi habitación. Pero la señora Williams se negó, diciendo que las puertas de los dormitorios siempre debían estar abiertas. Intenté decirle que el señor Williams entraba sin pedir permiso, pero ella lo descartó y me acusó de inventarme historias sobre su marido solo para conseguir lo que quería. Una noche me desperté sedienta, al abrir los ojos, vi al señor Williams en la puerta. Se quedó allí de pie, mirándome. Grité horrorizada y él salió corriendo, presa del pánico. Mi grito despertó a la señora Williams, y cuando llegó corriendo, le conté que su marido me había estado espiando. Probablemente mi expresión la convenció, porque se enfureció y fue a enfrentarse con él, que, como de costumbre, estaba sentado viendo el fútbol. Al día siguiente, llamó a un vecino para que instalara una cerradura en mi puerta. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Pero me hizo prometer que solo cerraría la puerta con llave por la noche o cuando me cambiara de ropa durante el día, lo cual, por supuesto, me alegró mucho. De niña me costaba entender lo que le pasaba al señor Williams, porque, hay que entenderlo, nadie me había dicho nunca que lo que hacía era repugnante. Lo único que sabía era que no me gustaba. Me gustaría escribir que aprendió la lección y cambió, pero no fue así. Aunque ya no podía irrumpir en mi habitación en momentos en los que yo era vulnerable, empezó a hacerme preguntas desagradables cuando la señora Williams no estaba cerca. La intuición femenina nunca falla, y aprendí a confiar en la mía. Por eso, cada vez que la señora Williams salía a comprar, me encerraba en mi habitación y buscaba una excusa para salir a la calle y pasar el rato con otros niños del barrio. Probablemente, fue precisamente el tiempo que pasé con mis compañeros lo que me hizo darme cuenta de lo mucho mejor que era su vida que la mía. Ellos tenían papás a los que podían acudir en busca de consuelo y que no les hacían sentir incómodos. Ellos tenían madres que siempre cuidaban de ellos, les traían bocadillos o agua. Aunque entendía que debía estar agradecida al señor y la señora Williams por haberme adoptado y haberme dado una vida mejor que la del orfanato, cada día soñaba con el amor y el calor que los otros niños recibían tan fácilmente. Creo que por eso, al crecer, me junté con malas compañías en la escuela. Deseaba tan desesperadamente que me aceptaran que no me importaba mi reputación. Así es como terminé entre drogadictos que consideraban divertido faltar a clase y no hacer los deberes. Me gustaría volver atrás y darme un buen golpe en la cabeza, pero supongo que todo sucede por una razón. Faltaba clase con frecuencia, bebía, consumía drogas y acudía al colegio con atuendos góticos. El señor y la señora Williams amenazaban con expulsarme, pero yo era rebelde y no me asustaban en absoluto sus amenazas, por lo que constantemente teníamos discusiones terribles por eso. El señor Williams se comportaba de manera extraña con las personas con las que yo salía. Les miraba fijamente cuando venían a recogerme para salir y no se acostaba hasta que yo volvía a casa. Me gritaba si me ponía un vestido, diciendo que parecía una puta y que tenía que cambiarme y ponerme algo más decente. Tampoco le gustaba mi pelo largo. Hacía comentarios desagradables como, el pelo suelto puede excitar a un chico, por lo que debía recogerme el pelo. Al principio me quedaba callada, pero poco a poco me molestaba cada vez más. Creo que eso fue lo que me empujó a beber aún más, para olvidar lo insegura e incómoda me sentía en esa casa.
Una noche, después de una fiesta, volví a casa temprano por la mañana y me detuve en un puente para contemplar el amanecer más bonito de mi vida. No sé qué me pasó, pero me eché a llorar. Sé que no suena muy dramático, pero entonces lo comprendí. Me rebelaba tanto porque odiaba mi vida y odiaba a todos y todo lo que me rodeaba. Si hubiera seguido así, habría acabado como esos alcohólicos y drogadictos de nuestra ciudad. Muerta. Entonces comprendí que tenía que cambiar algo. Tenía que escapar de esa ciudad y de esa gente. No puedo decir que los cambios se produjeran de la noche a la mañana, pero dejé de salir con mis amigos y me dediqué de lleno a los estudios. Perdí muchos amigos, pero al menos mis notas mejoraron. El señor y la señora Williams se alegraron de los cambios positivos en mí, pero yo sabía que no lo hacía por ellos. Lo hacía por mí misma. Cuando finalmente terminé la escuela, sentí que había superado una gran barrera en mi vida. Sí, mis notas no eran del nivel de Stanford, pero eran lo suficientemente buenas como para entrar en una universidad decente. Sin embargo, fue entonces cuando el señor y la señora Williams mostraron su verdadera cara. Se negaron a permitirme presentar mi solicitud a una universidad en otra ciudad. Me quedé impactada, ya que eran ellos quienes me habían animado a estudiar más. Durante una discusión, la señora Williams admitió que me habían adoptado solo para que me sintiera en deuda con ellos toda mi vida, al final, cuidara de ellos. El señor Williams estuvo de acuerdo y añadió que los niños son, en esencia, cuidadores y que eso es lo mínimo que puedo hacer para agradecerles todos estos años de esfuerzo y dedicación económica. Me quedé paralizada ante sus palabras, pero la señora Williams no se detuvo ahí. Afirmó que durante muchos años se había esforzado mucho, protegiéndome de su marido para que no tuviera motivos para huir. Gritaba que me había educado a propósito para que fuera obediente y disciplinada y que no permitiría que le pagara así por su trabajo. Incluso amenazaron con romper mi certificado y quemar toda mi ropa para que no tuviera nada con qué irme y ningún lugar a donde ir. Como pueden imaginar, estaba aterrorizada. Si antes ya tenía muchas ganas de escapar, después de esa conversación mi determinación se hizo aún más fuerte. En plena noche, reuní todos los documentos importantes y algo de ropa, y salí silenciosamente por la ventana. Lo único que dejé fue una carta sobre la cama en la que advertía que, si intentaban buscarme o acudían a la policía, me encargaría de que el señor Williams fuera a la cárcel por todo su comportamiento inapropiado. Dejé claro que no dudaría en contar mi historia a todo el mundo. No tenía un destino concreto, pero tenía dinero suficiente para el billete de autobús y, a los 18 años, sabía que por fin era libre de mi familia adoptiva. Tenía una amiga llamada Lorraine que se había mudado a la ciudad vecina, pero habíamos mantenido el contacto durante todos esos años. Decidí que su casa era el único lugar al que podía ir, al menos hasta que se me ocurriera un nuevo plan. Cuando aparecí en la puerta de su casa a primera hora de la mañana, despeinada y con una bolsa en la mano, parecía una fugitiva, y eso era lo que era. Pero Lorraine y sus padres me recibieron con cariño. Estaba tan contenta de verme que no dejaba de abrazarme. Sus padres me hicieron algunas preguntas mientras miraban mis cosas y yo les respondí con sinceridad. Creo que se dieron cuenta de que me había escapado de casa, pero no me presionaron mucho. Les pregunté si podía quedarme con ellos unos días y aceptaron inmediatamente. En casa de Lorraine me sentía segura. Mientras vivía con ella en la misma habitación, me dediqué a enviar solicitudes a diferentes universidades, tratando de concentrarme en el futuro. Cada mañana escribíamos ensayos y rellenábamos cuestionarios, y por la noche me llevaba con ella a conocer a sus amigos en la ciudad. Hacíamos excursiones o nos bañábamos en el lago, y yo sentía que por fin podía respirar profundamente. Me sorprendió que sus padres me dejaran quedarme con ellos tantos meses mientras preparaba el ingreso en la universidad. Solo años más tarde, Lorraine me confesó que en mi ciudad natal todo el mundo sabía que el señor Williams era un pervertido. Me contó que incluso tenía antecedentes penales. Me quedé impactada, porque yo no lo sabía. Pero eso explicaba por qué sus padres no hicieron preguntas innecesarias cuando aparecí en su puerta aquella mañana. Por eso siempre estaré inmensamente agradecida a Lorraine y a sus padres por su compasión y por haberme dado refugio cuando más lo necesitaba. Aquel verano, literalmente, me salvaron la vida. Supongo que mi carta de despedida al señor y la señora Williams funcionó, porque nunca intentaron ponerse en contacto conmigo en toda mi vida después de la fuga. Al final, Lorraine y yo ingresamos en la misma universidad y sus padres nos ayudaron a mudarnos a la residencia de estudiantes. Estaba feliz de tener mi propia cama y mi propio escritorio, que podía decorar como quisiera. Fue durante mis estudios universitarios cuando conocí al amor de mi vida, James. Nuestra conexión fue evidente desde el principio. Era el chico más amable que había conocido nunca. Cuando hablaba con él, sentía mariposas en el estómago. Al principio éramos amigos, hasta que un día fuimos juntos al cine. Cuando me acompañó a la residencia,
De repente me besó y los dos nos echamos a reír. Hablamos toda la noche y sigue siendo uno de mis recuerdos favoritos. James sabía todo sobre mi pasado y nunca me juzgó. Le enfurecía lo horrible que había sido mi familia adoptiva, pero se alegraba de que hubiera roto completamente con ellos. También me habló de su familia. Su madre, Marta, fue madre soltera durante mucho tiempo antes de conocer a su actual marido. Marta perdió a su primer marido, el padre de James, en un accidente de coche cuando James era aún un niño. Me contó lo mucho que quería y respetaba a su madre, como ella se esforzaba por pagar las facturas y darle una buena educación. Yo entendía su admiración. Yo misma me sorprendo de la fuerza que tuvo para criar a su hijo sola tras la muerte de su marido. James contaba que, cuando él estaba en el instituto, Marta conoció a Dean, con quien se casó. Dean se convirtió en el padrastro de James. Según él, tenían una buena relación y, en general, su vida familiar era mucho mejor que la mía. Cuando nuestra relación con James se volvió más seria, él decidió dar el siguiente paso, presentarme a su madre. Aunque ella solía visitarlo a menudo en la universidad, nunca habíamos tenido la oportunidad de conocernos, así que él organizó una cena en un restaurante cerca del campus para que nos conociéramos oficialmente. Durante la cena, enseguida me di cuenta de que a Marta no le hacía ninguna gracia nuestro encuentro. Me bombardeó con preguntas durante toda la noche, principalmente sobre mi pasado y mi familia. Le conté sobre mi infancia en diferentes hogares infantiles antes de que el señor y la señora Williams me adoptaran. Sus labios se apretaron visiblemente por la decepción mientras yo hablaba. Estaba claro que no le gustaba. Intenté varias veces desviar la conversación hacia su trabajo, pero Marta insistió en que debía contarle todo sobre mi pasado, porque no quería sorpresas desagradables. Tampoco pudo evitar comentar que nunca pensó que su hijo saldría con una huérfana y que James podría haber encontrado a alguien mejor. Sus palabras me dolían en lo más profundo del corazón, haciéndome sentir innecesaria e indeseada. James también estaba furioso y le dijo varias veces a su madre que sus comentarios eran muy inapropiados e injustos, pero Marta solo respondía que solo pensaba en su bienestar y que una madre siempre sabe lo que es mejor. Sinceramente, después de esa reunión, yo estaba completamente desconcertada. Sin embargo, nunca había vivido en una familia normal y decidí que tal vez ese era el comportamiento habitual de los padres, proteger tanto a sus hijos. Comprendí que sus intenciones provenían de su preocupación por su hijo. James se disculpó más tarde conmigo y me dijo que hablaría con su madre sobre su comportamiento. Después de ese incidente, me reuní con Marta varias veces más y ella se esforzó por menos comentarios sobre mi pasado. A diferencia de ella, su marido Dean era muy amable y siempre educado conmigo. A pesar de la desaprobación de su madre, James y yo seguimos construyendo nuestra relación y sabíamos que queríamos pasar nuestra vida juntos. Por eso, cuando terminamos la universidad, para mí y nuestros amigos no fue ninguna sorpresa que James me pidiera matrimonio. Los dos teníamos excelentes trabajos y nos íbamos a mudar a San Francisco para comenzar una nueva vida. Sin embargo, Marta estaba, por decirlo suavemente, en estado de shock y expresó su descontento en la fiesta de compromiso que organizamos para los amigos cercanos y familiares de James antes de mudarnos a California. Mientras todos los demás se divertían, ella estaba más sombría que una nube. En un momento dado, cuando nos quedamos solos, no pudo contener su desprecio y me dijo directamente que nunca pensó que su hijo se involucraría con alguien como yo, insinuando que yo solo era un capricho pasajero para él. Hasta ese momento, siempre la había tratado con respeto, pero ahora sabía que tenía que defenderme. Le dije con firmeza que no permitiría que me hablara de manera tan irrespetuosa. Le recordé que ya no era solo la novia de James, sino su futura esposa, su nuera. Entendía su desaprobación, pero le recalqué que amaba sinceramente a su hijo y que creía que éramos el uno para el otro. Le dejé claro que mi pasado no era culpa mía y que estaba trabajando activamente para construir un futuro mejor. Esperaba contar con su apoyo. En respuesta, ella solo resopló y dijo que nunca me daría su bendición. Le respondí con calma que nunca se la había pedido. Y me fui. Más tarde, después de la fiesta, se quejó a James de que yo supuestamente me había comportado de manera irrespetuosa con ella, pero mi prometido le dijo que se lo merecía, ya que ella siempre había sido grosera conmigo. Fue agradable ver cómo se sonrojaba de vergüenza. Dean se la llevó más tarde, mientras ella nos gritaba a James y a mí que nos estábamos precipitando al casarnos y nos lanzaba maldiciones. Nuestra boda transcurrió sin incidentes. Nos mudamos a California y vivíamos en un apartamento alquilado. Trabajábamos mucho, pero cada noche intentábamos pasar juntos todo el tiempo posible. Nunca pensé que el matrimonio pudiera ser tan sencillo, pero supongo que cuando estás con la persona adecuada, no hace falta esforzarse demasiado. James y yo hablamos sobre el futuro y decidimos que solo tendríamos hijos cuando estuviéramos preparados económicamente para formar una familia.
Por eso, en nuestro cuarto año de matrimonio, cuando por fin nos mudamos a nuestra propia casa después de muchos años de trabajo, ambos estuvimos de acuerdo en que podíamos intentar tener un hijo. Esa casa era el resultado de nuestro trabajo, sudor y lágrimas, y la idea de que íbamos a criar a nuestro bebé en ese espacio que habíamos construido juntos nos llenaba de felicidad. Durante todos estos años, Marta prácticamente no nos visitó, aunque uno de nosotros la llamaba y le escribía con regularidad. Estaba claro que Marta seguía resentida, pero todo cambió cuando me quedé embarazada. En cuanto se enteró, llamó inmediatamente a James para exigirle que la dejara vivir con nosotros durante los últimos meses del embarazo para cuidar de su nieto, y que la dejaran entrar en la sala de partos para controlar el proceso. James y yo rechazamos todas sus exigencias, y él incluso le dijo que estaba loca si pensaba que íbamos a aceptar eso, lo que provocó otra pelea entre ellos. Marta insistía en que eso era lo que debían hacer las abuelas por sus nietos y que, si yo era una buena madre, debía permitirle al menos estar presente en el nacimiento del niño. Por supuesto, mi marido se impuso a su loca madre y no la dejaron acercarse a nosotros hasta que nuestro hijo cumplió 5 semanas. En ese momento, yo estaba de baja por maternidad y James seguía trabajando. Sin embargo, todas las noches volvía a casa, bañaba a nuestro hijo y lo acostaba. Los dos estábamos cansados, pero al mismo tiempo la paternidad nos proporcionaba mucha felicidad. Todo el amor y el cuidado que no recibí en mi infancia me convirtieron en una buena madre, y pensaba que, en general, lo estaba haciendo muy bien. Pero cuando llegó Marta, su opinión fue diferente. No le gustaba nada. ¿Por qué sigo amamantando? ¿Por qué el niño duerme solo en su habitación y no conmigo en la cama? ¿Por qué no visto así a mi hijo? Todo eran críticas insignificantes. Insistió en quedarse con nosotros varias semanas, y esas semanas se convirtieron en unas de las más angustiosas de mi vida. Discutía conmigo literalmente por todo e incluso exigió instalar una cámara en la habitación del niño para vigilarlo las 24 horas del día. En ese momento estaba tan agotada que no me quedaban fuerzas para discutir. Pero cada día la situación empeoraba. Marta no hacía absolutamente nada en casa. Ni siquiera movía un dedo para lavar los platos o doblar la ropa. Si yo estaba ocupada con el bebé que lloraba y le pedía que vigilara la comida en el fogón, ella decía en voz alta que nadie la había ayudado cuando crió a James y que yo tenía que arreglármela sola. Su presencia se convirtió en una carga adicional. Ahora tenía que alimentar a otra persona más, y nada de eso le gustaba. Consideraba que 1 o 2 platos no eran suficientes para alimentar a su hijo. Le dije a James que ya no podía soportarlo más, y él le pidió a Marta que se marchara al día siguiente, lo que la ofendió profundamente. Ella gritó que tenía derecho a pasar tiempo con su nieto y que no podíamos echarla. Cuando James le señaló que no había movido ni un dedo para ayudarme. En casa, aunque eso es lo que hacen las personas cercanas cuando visitan a los padres jóvenes, Marta dijo que yo era una madre inútil, que no cumplía con mis obligaciones, y que por eso quería enseñarme a ser sensata. Como te imaginarás, James la echó al día siguiente, a pesar de sus protestas. Después de que Dean se la llevara, me envió muchos mensajes acusándome de ser la causa de todas las disputas en su familia. En uno de los mensajes incluso lamentaba que no hubiera muerto durante el parto. Su odio y su rencor hacia mí eran tan fuertes que James y yo decidimos romper toda relación con ella. Le comunicamos nuestra decisión a Dean y, para mi sorpresa, lo entendió perfectamente. Por eso, durante los últimos 4 meses no había hablado con mi suegra y pensaba que seguiría siendo así. Pero mi vida dio un vuelco cuando recibí una llamada del hospital. Me dijeron que mi marido había tenido un accidente mientras montaba en bicicleta. Al principio me negué a creer que se trataba de James. Recuerdo que me desplomé en el suelo con mi hijo en brazos y sentí que mi cuerpo se entumecía. Sabía que tenía que ir al hospital, así que llamé a una compañera de trabajo para que cuidara de mi hijo, por suerte, aceptó. No voy a entrar en detalles sobre lo que sentí al ver el cuerpo sin vida de mi marido en la morgue, solo diré que perdí el conocimiento por el dolor insoportable. La llamada más difícil de mi vida fue la que hice después de identificar el cuerpo de Marty para informarle de la muerte de su hijo. Sus gritos desgarradores de dolor aún resuenan en mis oídos. Al enterarse de la noticia, mis amigos y familiares de James vinieron lo antes posible a California para apoyarnos a mí y a mi hijo. Había que organizar el funeral y, afortunadamente, mis amigos se encargaron de todo, ya que yo estaba completamente incapacitada para hacer nada. Al principio, Marta me dio el pésame, me dijo que entendía el dolor de perder a un marido y que le gustaría que yo no tuviera que pasar por ese dolor. Sin embargo, su tono cambió rápidamente, afirmó que yo no estaba en condiciones de cuidar adecuadamente de mi hijo y me propuso descaradamente que le entregara a mi hijo para que ella pudiera criarlo lejos de todo ese dolor y depresión. Me quedé atónita y la miré con perplejidad mientras ella seguía justificando su propuesta diciendo que, si yo fuera realmente una buena madre, no sería tan egoísta y no mantendría a mi hijo conmigo en un momento tan difícil.
No sé qué me pasó, pero todos los años de ira y resentimiento acumulados salieron a la luz y le grité que se fuera de mi casa. Mi grito sonó tan fuerte que los invitados que estaban dentro de la casa se dieron la vuelta. Mis amigos corrieron hacia mí, cuando les conté las exigencias de Marta, la miraron con horror y repugnancia. Marta gritó en respuesta, pero mis amigos intervinieron y literalmente la sacaron de la casa. Dijeron que su comportamiento era anormal y que necesitaba ayuda profesional. Cuando los demás se enteraron, todos estuvieron de acuerdo en que tal vez Marta estaba sufriendo una crisis nerviosa tras la muerte de su hijo y que yo debía simplemente ignorar sus exigencias. Todos me aseguraban que no debía dejarla entrar en casa, sobre todo porque ahora la vivienda me pertenecía a mí. Esa noche besé a mi hijo antes de acostarme, todavía conmocionada por la pérdida de mi marido y la absurda exigencia de su madre. Imaginen mi horror cuando a la mañana siguiente me desperté y descubrí que mi hijo no estaba en la cuna. Llamé a la policía, al mismo tiempo, registré toda la casa en busca del niño. Cuando llegaron los agentes y me preguntaron si había alguien que pudiera haber cogido al niño mientras yo dormía, se me encendió la bombilla. Tenía que haber sido Marta. Era la única que tenía una llave de repuesto de nuestra casa, que le habíamos dado hacía muchos años por si surgía alguna emergencia. Le conté a la policía sobre la desagradable conversación de ayer y su exigencia de que me llevara a mi hijo. Los policías enviaron inmediatamente a un grupo a su domicilio. Para mi gran alivio, encontraron a mi hijo sano y salvo en su casa. Sin embargo, arrestaron a Marta de inmediato y la acusaron de secuestro y allanamiento ilegal. Ella insistía a los policías en que solo era una pequeña broma y que tenía todo el derecho a pasar tiempo con su nieto. Como se pueden imaginar, la noticia se difundió rápidamente y mis conocidos, conmocionados, comenzaron a llamarme. Mis amigos y familiares, al ver a Marta en las fotos de las noticias, no podían creer que tuviera la desfachatez de secuestrar a mi hijo. Aunque la mayoría coincidió en que había hecho lo correcto al denunciarla. Algunos familiares de Marta y su marido Dean creen que simplemente está pasando por un mal momento por la pérdida de su hijo y que debería perdonarla. Dean incluso prometió que la ingresaría en una clínica psiquiátrica para que se recuperara. Así que hice mal en denunciar a mi suegra por robarme a mi hijo. O tal vez debería hacer la vista gorda ante su acto, porque ha perdido a su hijo y tal vez solo esté pasando por el duelo de esa manera. Bueno, antes de continuar, les sugiero que escriban su opinión sobre este tema en los comentarios. Personalmente, creo que la protagonista tiene toda la razón y que su denuncia es totalmente legítima. Pero en cuanto a retirar la denuncia, probablemente yo la retiraría y le daría otra oportunidad. A esta suegra, claro, sobre todo si la ingresan en un psiquiátrico. Porque sí, entiendo que la suegra se ha vuelto loca y se merece un castigo. Pero, aún así, probablemente solo cambiaría las cerraduras y vería cómo evoluciona. Aunque no sea muy seguro. Bueno, y si mi suegra no aprende la lección, entonces yo actuaría con dureza. Aunque entiendo que quizá esté totalmente equivocado, por supuesto, que el comportamiento de mi suegra es totalmente inaceptable. Veamos qué pasó después. Actualización 1. Me alegra que la mayoría de la gente piense que no debo perdonarla y que es poco probable que se calme después de este incidente. Al principio me sentí un poco culpable cuando publiqué el post, pero según la mayoría de vuestros comentarios, incluso mi marido James apoyaría mi decisión de hacerla responsable. Eso es precisamente lo que me preocupa, por lo que no tengo más remedio que continuar con el proceso. Aunque no deseo castigarla, considero que debe comprender que sus acciones tendrán consecuencias. De lo contrario, podría intentar volver a hacer lo mismo con mi hijo y conmigo. En cuanto a los familiares que creen que debería dejarlo pasar, he decidido simplemente ignorarlos e incluso bloquearlos. Al fin y al cabo, ellos no han pasado por lo que yo he pasado cuando me desperté por la mañana y descubrí que mi hijo había desaparecido. Ahora estoy buscando activamente un abogado que me ayude a defender mi postura en el tribunal y a transmitirla al juez. Hola a todos. Sé que ha pasado un mes, pero he estado muy ocupada. En primer lugar, seguí vuestros consejos y cambié todas las cerraduras de la casa. También instalé una cámara en la puerta de entrada y en el patio, por si acaso. Encontré un abogado que nos ayudó a mi hijo y a mí a conseguir una orden de alejamiento de por vida contra Marta, así que nunca más podrá acercarse a nosotros. Tengo que admitir que esto me ha ayudado mucho a sentirme segura. Mi abogado está seguro de que ganaremos el caso, ya que los hechos son bastante evidentes. Pero, por supuesto, sigo sintiendo mucha ansiedad. Haré una actualización cuando se resuelva el caso. Tercera actualización. Como prometí, por fin escribo una actualización sobre el caso contra mi suegra, que secuestró a mi hijo. Los últimos 7 meses han sido agotadores, pero parece que todo ha dado finalmente sus frutos. Sin entrar en detalles, por motivos legales, mi suegra ha sido condenada a 3 años de cárcel.
Como era de esperar, ella y su abogado se esforzaron al máximo para inventar una historia sobre que tenía buenas intenciones y que solo estaba bromeando. Pero, afortunadamente, el juez vio a través de todas esas mentiras y no permitió que se archivara el caso. También influyó el hecho de que mi abogado le mostrara al juez todos los mensajes que Marta me había enviado a lo largo de los años, incluido uno en el que deseaba que yo muriera. Durante todo ese tiempo, Marta ni siquiera me miró ni se disculpó, ni siquiera cuando el juez le preguntó si quería decir algo antes de dictar sentencia. Me alegro de haber decidido llevar el caso hasta el final. Ahora, al menos, mi hijo y yo podemos dormir tranquilos. Bueno, aquí termina la historia. ¿Veis cómo ha acabado todo? Al final consiguió la orden de alejamiento. Por eso creo que, probablemente, hizo bien en no retirar la denuncia. Porque yo no había tenido en cuenta este aspecto. Si hubiera retirado la denuncia, quizá le habría resultado mucho más difícil obtener una orden de alejamiento en el futuro. Sobre todo si las cosas estaban tan mal como deducimos de estos mensajes. En fin, gracias por escuchar esta historia hasta el final. Vean nuestros vídeos anteriores, que encontrarán aquí. También suscríbanse a nuestro canal, si por alguna razón aún no lo han hecho. Y buena suerte.